Bueno, buenas tardes, paz y bien a todos, a toda la audiencia. Muy contenta de seguir compartiendo esto, que la verdad que es un ida y vuelta, porque como seguimos hablando de taller radial ahora, toda esta semana me han enriquecido con comentarios, con pedidos. Resonó muy fuerte el tema del enojo con Dios, así que todavía tengo pendiente completar el envío de material a muchas personas que han pedido seguir profundizando en esta mirada de que, bueno, nos podemos enojar con Dios, está permitido, es un permitido, o sea, Dios no se enoja con nosotros, pero nosotros podemos enojarnos y estar, digamos, reclamando cosas. Así que bueno, voy a compartir una anécdota que me aportó un oyente, bueno, muy lindo, todo, la verdad que muy linda, muy enriquecedor como siempre. Qué bueno que los puedas traer y los puedas compartir, Ceci. Sabemos que es mucha la gente que luego de cada programa se comunica con vos y vos los recibís, los escuchás, sumás también estos aportes también para compartirlos, así que los vamos a escuchar. Y también nos llamaba la atención esta consigna que proponías para hoy, el tema de enojarse con la persona correcta. Así que habíamos tirado la pregunta para ver si alguien se anima a reconocer cuándo se ha enojado con alguien que no tenía nada que ver. Yo creo que nos pasa a todos alguna vez, a mí me ha pasado muchas veces, y entonces es un aprendizaje que uno va recorriendo, uno aprende más de los errores que de las cosas exitosas. Entonces, como eso es un error y uno en el fondo se pone en el lugar del otro ser humano. Entonces, si uno maltrató a alguien y equivocadamente le tiene que pedir disculpas, ¿no es cierto? Pero a su vez tratar de no, sin crucificarnos, o sea, no es una cosa de perfeccionismo, es un tema de crecimiento espiritual que siempre va a llevar a una mejora de la sociedad en que vivimos, porque todo lo que hacemos repercute en la sociedad y, bueno, ayuda a bajar la conflictividad, ¿no es cierto? Que de eso se trata. Bien, y también la idea que nos habías propuesto es trabajar una de las virtudes que es muy importante también como base, ¿no? Para empezar a trabajar el tema de nuestros enojos y es la humildad. Y nos vas a explicar por qué. Bueno, porque primero, todas estas cosas en la espiritualidad, todo tiene que ver con todo. Entonces, la humildad es como un camino que podemos recorrer y que nos va a hacer bien en todo nuestro ser, en todas nuestras relaciones. Pero en el caso del enojo la propuse como, digamos, el fundamento, porque en ese cuestionario que les propuse, que ya lo trabajé en otros espacios que me permitieron hacer en Radio María, en la respuesta a las preguntas hay una posibilidad de enojarnos. ¿Y cuál es el tema? El yo. O sea, en el otro programa hablamos del yo, del ego. Bueno, precisamente la humildad es lo contrario al cultivo del ego. O sea, entonces, cuando podemos bajar los niveles de autocomplacencia, de creernos el centro del mundo, etcétera, etcétera, van a ver que por consiguiente vamos a bajar los niveles de enojo. Es una sugerencia que hago desde la práctica cotidiana, la personal primero y la que veo en todos los que me rodean, ¿no es cierto? El primer paso entonces en esta jornada, Ceci, decimos trabajar la humildad y nos acercás hoy también una propuesta como para que cada uno pueda evaluar cómo se encuentra en su situación, hacer algunas preguntas y animarnos después a responderlas. Tal cual, o sea, es como el test de humildad. Tengo un oyente que es un fan de este test, ¿saben? Ese es el hermano Mario, que es de la parroquia María Madre del Redentor. Él es taximetrero, lleva gente, pero también evangeliza llevando gente, ¿no es cierto? Como chofer. Y bueno, él le encantó cuando lo propusimos en algún otro espacio, y bueno, él lo sigue difundiendo. Y para mejorar un poco el tema, también lo convertí en video para
ponerlo en mi canal de YouTube y que lo puedan bajar y compartir todos los que quieran, porque realmente todo depende de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no es cierto? Si lo hacemos para evangelizar, si lo hacemos como colaboradores de Jesús, bueno, el test de la humildad sería el test que tendríamos que perfeccionar todos los días, y bueno, siempre viene a mi memoria Juan 23, porque él había tomado como jaculatoria base de su vida espiritual eso que dice Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Ese era el mantra que, entre otras jaculatorias, rezaba Juan 23. Y bueno, esa persona tan humilde, cuánto ha hecho en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y en el mundo. Bien, Ceci, vos nos pasaste acá el test de la humildad, así que si te parece con Belén vamos a ir haciendo lentamente las preguntas, para dando tiempo que cada uno vaya como cuando uno resuelve un test, ¿no? Respondiendo interiormente en su corazón, y después, una vez que leamos todas las preguntas, vamos a seguir profundizando en ellas, ¿sí? Tal cual, tal cual. Bueno. Hacemos juntos entonces este test de la humildad. Atentos a las preguntas. ¿Estoy pendiente de ser el centro de todo y tomo muy a mal cuando no me tienen en cuenta? ¿Trato bien a las personas que se cruzan en mi camino? ¿Agradezco lo bueno que recibo? ¿Pido consejos? ¿Valoro a las personas por lo que son, independientemente de su condición social, sexo, color de piel? ¿Soy accesible hacia los demás? ¿Pongo obstáculos para compartir mi tiempo, mis talentos, mis conocimientos? ¿Reconozco que puedo hacer algunas cosas y otras no? ¿Tengo la tentación de la omnipotencia, de querer solucionarlo todo? ¿Pienso que solamente yo puedo hacer bien las cosas? ¿Tengo confianza en los demás o los veo como una amenaza? ¿Soy capaz de reconocer cuando me equivoco? Y si he lastimado a alguien, ¿puedo pedir perdón con rapidez? Ese era el test, Ceci, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ¿por qué tiene que ver con el enojo? Fíjense cuántas cosas que nos producen enojo cuando no se hace lo que queremos. Por ejemplo, estoy pendiente de ser el centro de todo. Cuando uno está pendiente de ser el centro de todo, en todos los lugares donde, digamos, habite, sea la familia, sea la comunidad, sea el trabajo, va a tener muchas frustraciones, porque ninguno de nosotros es el sol del sistema solar. Entonces, ¿qué pasa? Ya iba una posibilidad de enojo. No me tuvieron en cuenta. Yo me acuerdo, hay tantas anécdotas para contar de gente que se frustra y hasta se enoja mal y se va de una comunidad. Por ejemplo, se celebra un cumpleaños, se recuerda a todos en el cumpleaños y alguien se olvida del cumpleaños de ese uno. Y bueno, ya es un enojo, una frustración porque no se tomó en cuenta ese cumpleaños. Lo digo como un ejemplo de alguien que se cree que todo el mundo tiene que acordarse, empezando las comunidades grandes, ¿no es cierto? Obvio que es lindo que el que anima una comunidad tenga presente a todas las personas, pero el creer que, digamos, que porque no se acordaron de uno se acaba el mundo, eso, la verdad, o que, por ejemplo, también en estas columnas hemos hablado de, digamos, los servicios en las parroquias. Bueno, muchas veces hay personas que digamos que no se las tiene en cuenta por el servicio o porque no se les agradece o qué sé yo, y también se enojan. Entonces, vamos a invertir digamos, la propuesta. No enojarnos o tratar de pasar por alto esos pequeños olvidos que nos frustran, ¿no es cierto? Eso sería, y a su vez, tratar de acordarnos de las cosas lindas que los otros también quieren recibir, de esos mensajes, sobre todo empezando por los más solos. ¿No les parece?
Sí, pensaba, Ceci, cuando traías este ejemplo de la comunidad y de los cumpleaños, puede suceder, por ejemplo, esa persona realmente se siente ofendida porque no la tuvieron en cuenta, se enoja. El resto no sabe por qué está enojada a veces, Claro. porque empieza, pero ¿qué pasará? Y ninguno va, ¿por qué estás enojado? Y el otro, no, no le voy a decir porque estoy enojada. Entonces es un enojo más grande, se enojan porque el otro se enojó, y nadie sabe por qué, ¿no? ¿Qué pasa a veces? Bueno, acá voy a mechar el comentario de Alexis de Kitilipi, que él me contó que él, por ejemplo, va acumulando enojos. Mm. No, o sea, entonces, cuando alguna vez no puede más, pasa la factura por todos los enojos, digamos, habidos y por haber. Entonces, el enojo, uno lo puede decir, lo que decís vos, Adriana, hablar las cosas. Uno recorriendo las comunidades, y a mí me pasa continuamente porque es mi servicio en la orden, cuán poco hablamos y ponemos en palabra lo que nos pasa. O sea, eso sería también una autoeducación, autoformación. Alexis, por ejemplo, ¿qué pasa? Tendríamos que todos aprender a, sin desvalorizarnos nosotros, plantear nuestros reclamos. Esa es la conducta que yo también, esa palabra difícil que es ser asertivo, es sin desvalorizar al otro, poder plantear con firmeza, con dulzura, si se quiere, los reclamos que uno tiene. Entonces es un caminito, ¿no es cierto? Que lo podemos aprender en cualquier época de nuestra vida. Todo un ejercicio entonces, el que nos propone Ceci. Imagino que después cada uno repasando este test irá encontrando dónde tiene que trabajar más, dónde tiene que detenerse. Creo que son preguntas que a todos nos resuenan mucho y que es valioso volver a hacerlo a menudo para ver cómo estamos en esta situación, y nos va a permitir también tener esta mirada atenta a nuestros comportamientos, cómo reaccionamos ante cada situación, e ir encontrando también vías alternativas. En programas anteriores surgió también el humor como una respuesta. Bueno, si no me cae bien que se olviden de mi cumple, ¿cómo lo planteo con humor dentro del grupo? Que cada uno vaya encontrando también esos caminos alternativos que seguramente nos van a llevar a un mejor puerto que el de solamente enojarnos e irnos. Tal cual, y aparte con esto tampoco pretendo, ni se pretende, uno de los errores de alguna manera de la espiritualidad, que es el perfeccionismo. El perfeccionismo es enemigo de la perfección. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno se equivoca o comete un error o qué sé yo, y todos los días vamos a hacer errores, o a cometer errores, damos la vuelta a la página y empezamos de nuevo. No se trata acá de alguna manera de tener todos los días obsesivamente, esto para el enojo y para cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Agredirnos, atacarnos, enojarnos. Yo lo ponía, el colmo del enojo es enojarse por haberse enojado. O sea, Claro. enojarse con uno mismo por haberse enojado. Ese sería, y eso lo decía San Francisco de Sales mejor que yo. Entonces, ¿por qué les decía lo del enojo? Porque con este test uno también tiene que ser constructivo. Cuando, por ejemplo, si yo no trato bien a las personas que se cruzan en mi camino, van a pensar que estoy enojada y de ellas voy a recibir enojo. O sea, ¿por qué? Porque van a empezar a hacer lo que decías vos, Adriana. Si vos no sabés, si vos, digamos, estás con el ceño fruncido, si nadie sabe qué te pasó, eso es un maltrato hacia el otro, y el otro va a devolver el maltrato, porque somos proclives a no devolver bien por mal, más bien devolvemos mal por mal, ¿no es cierto? O sea, también el ser agradecidos genera una atmósfera de paz. El pedir consejos nos ayuda a enojarnos menos. También el no discriminar. O sea, nosotros también, disculpen que me repita, pero
el padre Segundo Galilea tiene un lindo libro que también en otras columnas lo he repartido por mail, que se llama Tentación y Discernimiento. Él habla de que en las comunidades, que nosotros los católicos somos muy raramente discriminadores en grueso. En grueso somos comparados, él los comparaba y se compara mucho con las comunidades, por ejemplo, afroamericanas en Estados Unidos y otros países, ¿no es cierto? Aparte los términos que han, digamos, adoptado, sudaca es un término también despectivo, discriminador. Sin embargo, no nos podemos vanagloriar de esto, porque en nuestras comunidades nosotros también discriminamos, aunque neguemos eso, y es cuando las personas son poco interesantes, poco atractivas, tienen una vida monótona, no son intelectuales. Si ustedes si van a una comunidad, ¿con quién se van a sacar una foto? ¿Con el cura o con el último hermano que capaz que ni vive en la calle, que está comiendo en el comedor o en la mesa parroquial? O sea, ¿con quién va la foto? Entonces, eso es una pregunta. Entonces, Segundo Galilea ponía ese acento en que somos como discriminadores sutiles, o sea, por ahí con la palabra no discriminamos, pero en los hechos la persona por ahí va a una reunión. A mí me pasó, disculpen la anécdota, ¿no? Me pasó que le estaba dando catequesis a un chico que le faltaba una pierna y era mendigo, y resulta que, bueno, él venía, todos obviamente lo miraban medio raro, ¿no? Bueno, dimos muchos encuentros, pero bastó un día que una persona comedida de la comunidad dijo, lo persiguió. Él entraba siempre por la sacristía. Una persona de la comunidad lo persiguió, dijo, ¿vos qué haces? ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, tuvimos nuestro encuentro de catequesis porque yo le dije, mirá, viene a la catequesis. Y bueno, ese muchacho lamentablemente no vino nunca más. Claro. Yo tuve que explicarle, decirle y qué sé yo. Y bueno, en esas cosas hay que ser muy prudente y pensar en el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo nos sentiríamos si alguien nos discriminara y nos tratara como un delincuente, solamente por el hecho, obviamente por ser mendigo, estaba mal vestido, tenía una pierna de palo, de caño, muy pobre. Bueno, entonces, bueno, esas cosas de alguna manera tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? Ser prudentes. Totalmente. Ceci, te invito a vos y a los oyentes, a quienes están siguiendo esta transmisión, a que disfrutemos de una canción. Mientras tanto, seguimos pasando por el corazón las palabras de Cecilia. Seguramente en alguno de estos ejemplos que ha dado nos sentimos identificados, o la misma pregunta que nos hacíamos desde el comienzo, ¿no? Hablando acerca de cuando nos enojamos, por qué nos enojamos, con quién nos enojamos, si es realmente con esa persona, o esto del test de la humildad, que nos sirve también para evaluarnos. Así es, todos estos compartires que te animamos a poner en común entonces vía WhatsApp con mensajes escritos o grabados al 3518-171-593.
te fallé, otros me han fallado. No hubiera querido darte ese castigo. No tienes tú la culpa de mi pasado. Perdona si te ofendí, antes me han herido. Perdona si te olvidé, pues me han olvidado. Perdón si callé al amor cuando lo he sentido. Perdóname por no haberlo demostrado. Debe la noche pasar para poder ver el sol. Tiene la gracia de perdonar. ¿Quién ha pedido perdón? Perdóname por las faltas que he cometido. Perdona si te juzgué como me han juzgado. Perdona si te exigí más de lo debido. Perdona si te pedí más de lo que he dado. Perdona si comprenderte yo no he podido. Tal vez sin ningún derecho te he condenado. Perdóname si hoy me siento arrepentido. Perdóname por no haberte perdonado. Debe la noche pasar para poder ver el sol. Tiene la gracia de perdonar. ¿Quién ha pedido Debe la noche pasar para poder ver el sol. Tiene la gracia de perdonar. ¿Quién ha pedido perdón? Tiene la gracia de perdonar. ¿Quién ha pedido perdón? El arte de enojarnos, el tema que nos reúne en este espacio lunes a lunes junto a María Cecilia Jaurrieta y en esta conversación donde sumamos por supuesto los compartires que nos acercan cada uno de ustedes a través de WhatsApp. Por aquí llegaba el mensaje de Alexis a propósito de lo que nos compartía hace un momento Cecilia. Dice Elpa, si bien la discriminación es el veneno de no aceptar al otro. Quiero que sea como yo quiero que sea, nos dice Alexis, reforzando también lo que nos compartía Ceci hace un momento. Carmen, desde San Andrés, provincia de Buenos Aires, nos describe una situación bastante complicada con un vecino. Bueno, han tenido una situación por la casa y bueno, su enojo está allí presente con este vecino, ¿no? Que pensaba que es difícil cuando los enojos, bueno, hay personas que con las que te enojas no te ves más, pero cuando es un vecino con lo que te cruzas todos los días, debe ser mucho más complicado. Gracias, Carmen. También surgen mensajes que tienen que ver con el perdón, esto que se hacía presente también
en el test de humildad que leíamos hace un momento, ¿soy capaz de reconocer cuando me equivoco? Y si he lastimado a alguien, ¿puedo pedir perdón con rapidez? Respecto a esta idea, Ana comparte su mensaje y dice ella, ¿cómo llegar a una persona soberbia que no pide perdón? ¿Qué pasa cuando también esperamos que alguna persona pida perdón? Distintas situaciones en las que nos podemos encontrar, Ceci, qué bueno ponerlas en común y en común también ir pensando distintas ideas, distintas alternativas y respuestas de acción. Tal cual, de cualquier manera, estos son como sugerencias, o sea, que no hay que absolutizar, cada uno en su ámbito donde vive tiene problemas y que no los puede procesar o se los tiene que, digamos, acomodarse a esos problemas que no van a tener solución. Por eso está siempre esa oración de la serenidad, ayúdame a, digamos, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Muchas veces a la gente, o sea, la gente no es lo que uno quiere que sea, la gente es lo que es. Y bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, tenemos un vecino que tiene perros que ladran y ladran y ladran y por más que uno les pida y les suplique, no pueden hacer, no se puede hacer nada? Y tantas otras injusticias cotidianas que nos hacen enojar y eso es real. Y bueno, todo está en cómo lo procesemos. Con respecto a los vecinos, siempre también en otra columna había un libro que también lo distribuí en muchos que me lo pidieron, de mediación de cordobeses casualmente, un recopilador de casos en que siempre me acuerdo de ese caso donde dos vecinos no se podían ni ver y se trataban mal y bueno, al final recurrieron a la mediación y después terminaron siendo excelentes amigos. O sea que por caminos humanos, porque acá no había un compromiso cristiano, era solamente ver lo que nos favorece a ambas partes, ¿no es cierto? Lo que no nos va a destruir, porque los dos acumulaban bronca y eso no era sano y al final alguno de los dos recurrió a un servicio de mediación y pudo resolver el problema. Y bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Uh-huh. Recién veíamos algunas situaciones de enojo contra alguien, a lo mejor hay razón para enojarse con esta persona porque me hizo algo directamente, me ofendió y verdaderamente mi enojo es con él. Pero ¿qué pasa cuando, según lo que nos has manifestado en la consigna, mi enojo no es con la persona y sin embargo volcamos el enojo con la persona que no es? ¿Cómo se da esa vueltita para llegar a esa situación, Ceci? Bueno, yo en el Relatos Salvajes hay 4 o 5 episodios que muestran la ira desenfrenada, el enojo desenfrenado. Y hay un episodio que es el que se llama Bombita, en que el personaje le acarrean el coche y va a quejarse con el empleado. ¿Por qué a veces nos enojamos con la persona que no corresponde? Porque toda nuestra vida transcurre en sociedad y hay una cantidad de normas que tenemos que cumplir. Entonces, nosotros muchas veces no conocemos las normas o directamente creemos que vamos a tener así, voluntaristamente, poder de cambiarlas, que es lo que hace Bombita, porque Bombita se está agarrando con el empleado tiene la misión en la vida de hacer cumplir las normas. Está bien que tiene razón Darín en explicar lo que pasó, porque hay cosas circunstanciales, ¿no es cierto? Pero no se pone en el lugar del empleado y reclama de una manera desproporcionada. Bueno, eso pasa muy habitualmente, porque las responsabilidades hoy estamos en una vida tan socializada, con tantas cosas que cumplir, que nos perdemos de vista quién es el responsable primario y quiénes son los que hacen cumplir esas cosas. Entonces,
generalmente va nuestro enojo al empleado que no tiene nada que ver. Y el empleado también lo han entrenado, como al que se ve en el videoclip, o sea, en la abstracción, en el pedacito de la película, lo han entrenado a trabajar con gente enojada. Claro. O sea, el empleado no se tiene que morir de un infarto por cada reclamo. Entonces tiene un jefe de recursos humanos que le explica cómo tiene que tratar a este que se va a quejar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, un poco cambiar la cultura, un poco bajar los niveles de estrés. Hay una película que muestra eso trágicamente, se llama Joe William Blake, que también la recomendé en otra oportunidad, donde la persona reclama, no consigue nada y al final se termina muriendo de un infarto. O sea, es también culpa. O sea, no vamos a atribuirle la culpa toda a las normas, al empleado, al que se queja. También hay una deshumanización. O sea, tenemos que pensar que para enojarnos con la persona correcta tenemos que desandar el camino que nos lleva a enojarnos con esa persona y tener un razonamiento, o sea, actuar más bien como personas racionales. Y eso, por ejemplo, a mí me ha pasado infinidad de veces hasta que aprendí a que cuando hay algo que está mal, buscar la persona que ha emitido esa norma, por ejemplo, o ha dicho tal cosa, para verificar si es verdad lo que yo estoy experimentando. En el caso de Bombita, la burocracia y las normas son inapelables. Pero en casos más sencillos de la vida cotidiana, que también nos enojamos, bueno, podemos ir a preguntarle. A mí me ha pasado muchísimas veces, pero después de equivocarme y de pensar, no me estarán tomando el pelo, qué sé yo, de que me dice, mira, el párroco, lo voy a hacer en abstracto y muy casero, el párroco dijo tal cosa, y se va a hacer lo que dijo el párroco. Y resulta que eso... Uno, como tiene confianza con el párroco, va y le pregunta, ¿vos dijiste eso? Y resulta que eso era un invento de la persona que estaba ahí trabajando en la comunidad. Entonces, a nivel casero, para desarmar todas esas y enojarnos con la persona correcta, ¿cuál es? El criterio de verdad. Ir a ver la verdad de los acontecimientos. Enojarnos con la persona que corresponde. Y no nos extendamos tampoco a ver lo político, ¿no es cierto? Porque esto tiene una constante social y una política. Muchas veces también lo político, muchas veces uno se enoja con el Estado. Y el Estado es una abstracción. El Estado es cada uno de los funcionarios que también tiene el poder, así como este empleado no hizo, no le dio bolilla a Darín, también hay funcionarios o empleados que se saltean y humanizan la norma, ¿sí o no? Ujú. Sí, en muchos casos, y uno agradece también cuando se encuentra en esas situaciones donde uno siente que es bien atendido, que es escuchado, que es tenido en cuenta. No pasa mucho, pero en esas situaciones vale también agradecerlo, porque sin duda es algo que ayuda en el camino, Ceci. Y yo me quedé pensando, sin duda es un tema amplio, porque tiene que ver con las situaciones puntuales en las que nos encontremos, pero pensando en estos enojos quizás en el ámbito de lo cercano, de los familiares, de los amigos, de la comunidad, me parece que quizás muchas veces no hacemos este ejercicio, este parate, y capaz nunca nos dimos cuenta que nos enojamos con la persona incorrecta, que depositamos todo nuestro enojo, ira, capaz a veces gritos o malas caras con la persona que no correspondía. ¿O qué hacemos si sí nos dimos cuenta? ¿Qué hacemos después? ¿Pedimos perdón? ¿No pedimos perdón? ¿Pasamos la situación por alto? Sin duda que es un tema bastante amplio y tiene que ver mucho con cada situación. Sí, tal cual, tal cual. Y la verdad que muchas veces el trato con el público es el lugar menos buscado o el que menos quiere tener un empleado, ¿no es cierto? Porque precisamente por falta de filtro, y pensemos también en todos los médicos y personal de salud que
que en las guardias reciben un maltrato de las personas. Está bien, muchas veces hay unas demoras infernales, pero también es cierto que muchas veces el personal de salud es escaso, está sobrepasado, y tomárselo a agredir al médico, a la enfermera, es muy injusto. Y bueno, todo depende del lugar, y es un aprendizaje, obviamente, si queremos contribuir un poquito con la paz social. O sea, si nosotros decimos yo tengo razón y bueno, tengo mis derechos y mis reclamos, y bueno, seguimos como estamos, ¿no es cierto? Y no sé si la mayoría de las veces no nos arrepentimos después, ¿no? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, que el empleado que está del otro lado, que nos está recibiendo nuestro enojo, sabemos que no tiene nada que ver, o al menos es un empleado, e igual, ¿no? Descargamos porque con alguien lo tenemos que hacer, a alguien se lo tenemos que decir, y muchas veces después nos damos cuenta y nos arrepentimos cuando ya está. Cuando ya está. Sí, la verdad que sí. A mí me pasa que a veces tengo que hacer muchas veces trámites y ahora ya me tomé la costumbre de rezar para no enojarme. Qué bueno, buen dato para aplicar. No, porque es como que es injusto, siempre poniéndonos en el lugar del otro. O sea, y a mí me encantó, yo creo que lo comenté en un programa, Monseñor García Cuerva, en una charla que dio, en un retiro que dio para voluntarios de Cáritas, toda la charla la basó en ponernos en el lugar del otro. Claro. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio? Hacele a los demás lo que vos querés que te hagan a vos, no le hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Muy, muy simple, o sea, muy sencillo. Entonces, por eso lo de enojarnos con la persona correcta o incorrectamente, bueno, también otra de las normas que en los talleres siempre le decimos es que si uno va a decir las cosas enojado, mejor no las diga. O sea, contar hasta 10 o hasta 100. Lo mismo con los hijos. No tiene mucho sentido y es digamos, algo muy contradictorio, es gritarle a un hijo que le grita. O sea, porque devolver grito con grito no ayuda a nada en la educación del chico. Es difícil, sí, pero se aprende también a no devolver grito con grito. Y pensaba también, quizás, Ceci, decías, haces este ejercicio antes de los trámites de una oración para no enojarme rápido, y pensaba también pensar en el modo en cómo planteamos nuestras necesidades. Si quizás estamos enojados y planteamos todo eso con mucho enojo, bronca, pero también quizás podemos estar enojados, pero plantearlo de una manera distinta para que ese enojo después lleve a buen puerto, sea resolutivo, tengamos quizás otra respuesta. Me parece también el modo en que lo desarrollamos, se lo presentamos al otro, tiene mucho que ver también con lo que después tengamos de respuesta. Bueno, una forma correcta sería, o un camino de forma correcta sería, bueno, de plantear nuestra situación y decirle a la persona, al interlocutor, mira, en este momento estoy muy enojada por esto, por esto, por esto, por esto. Porque, ¿cuál es el tema? Que nuestras reacciones son automáticas, son emocionales. Entonces, cuando vos decís esto me enoja, ya pasaste por la mente lo que tu sensación, tu sentimiento, tu emoción, entonces la pasaste por la mente y ya bajaste un cambio. Claro. Entonces decís, mira, en este momento estoy muy enojada por lo que me estás diciendo, pero te quiero plantear esto. Entonces, esto también ayuda, porque yo no me quedo con el vuelto. O sea, yo puedo, digamos, hacer cosas constructivas, no quedarme en el pecado del otro, como decía Santo Tomás Moro, sino ver la forma de poner las cosas en orden, porque también me perjudico yo enojándome también, porque no llego, ¿qué gané? ¿Qué gané con plantearle al otro, pelearme con el otro? Y si el otro no tuvo la culpa de lo que está pasando.
En esto de ver, como decía Belén, ver las situaciones en las que nos enojamos, bueno, y para ser dulce, como dice la expresión, hay, bueno, situaciones reales de enojo, a lo mejor una injusticia, algo que nos pasó y no tenemos respuesta de quién tenemos que tener, o nos enojamos porque tenía una fiesta y está lloviendo, no sé. Entonces me enojé, estoy enojada porque llueve. Y yo esperaba sol, o tenía la salida, las vacaciones, y me llovieron todas las vacaciones. Entonces, hay situaciones y situaciones en las que qué bueno es ir ubicándonos, ir reconociendo que estoy enojado, ver si realmente con la persona que estoy enojada es por la persona o por la situación. Y también nos proponías a la hora de preparar el tema, Ceci, ir pensando también por qué suceden las cosas como suceden. Y si uno las mira de alguna forma, después de todo, tal vez no era tan malo que así sucedieran, ¿no? Bueno, sí, tal cual, me estás dando el pie para compartir, se nos está yendo el programa, pero no importa, fue muy interesante. Me estás dando el pie para compartir el testimonio de Fernando de San Antonio de Arredondo, que me llamó para contarme una experiencia de vida, porque entre enojarse con la persona correcta, en realidad el otro día hablamos de enojarnos con Dios, ¿no? Entonces también hay que ver si el enojo con Dios era la persona correcta con la cual teníamos que enojarnos, ¿no es cierto? Y él me contó una cosa muy linda, que a todos nos ha pasado alguna vez, que nosotros le pedimos a Dios algo, porque depositamos muchas expectativas en eso, y la anécdota concreta fue que hace mucho tiempo quería cambiarse de banco. Él es un empleado bancario, y quería cambiarse de banco porque tenía mejores oportunidades en Córdoba, ¿no? Al final no pudo y sintió una gran frustración, y él me contó como que no llegó a enojarse tanto con Dios, pero era algo que no estaba en lo que él quería. Entonces pasó el tiempo, se siguieron aconteciendo cosas, ¿y qué pasó? Vino la crisis del 2001. ¿Qué pasó? El banco ese donde él aspiraba a estar, que le parecía que iba a tener mejores oportunidades de progresar, etcétera, etcétera, se había hecho toda una película, quebró. Entonces, la anécdota ¿cuál es? Que en el banco donde él se quedó, procesó su enojo, su frustración y qué sé yo, bueno, al final fue haciendo carrera, que era lo que él quería, y ahora tuvo ascensos, fue jefe de sucursal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros, cuando estamos pidiéndole a Dios que pase algo y qué sé yo, es como que estamos pidiendo la foto, o sea, que suceda algo que va a estar en la foto, y Dios tiene la película completa. Entonces, por eso en mediación, cuando hicimos los primeros palotes en mediación, la primer profesora que yo tuve nos hizo ver ese cuento que se llama Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Es un cuento que no es para conformarse, sino para de alguna manera ver las cosas y no frustrarnos tanto, porque todo tiene un porqué, y más adelante veremos la película completa. Así que bueno, yo le agradezco al oyente de San Antonio de Arredondo, que me trae muchos recuerdos muy lindos de esa ciudad, para que nos ponga en sintonía con esta mirada que también nos aleja de los enojos, porque precisamente es un cuento chino que nos permite ver cómo podemos procesar las frustraciones. Bueno, lo aprovechamos entonces, lo escuchamos también, a este cuento, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno. Adelante, Martín. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Cuento chino. Un día de verano, un potro salvaje bajó de las montañas para buscar comida y bebida en alguna aldea cercana. Ese año estaba siendo tan caluroso que había dejado los pastos chamuscados y los arroyos sin una sola gota. De modo que el caballo buscaba desesperado, y quiso el azar que fuera a parar al establo de un humilde labrador, donde encontró lo que necesitaba:
El hijo del señor, al oír el ruido de los cascos, fue corriendo a ver al animal, y al constatar que era un ejemplar magnífico, decidió poner unas tablas de madera en la puerta de la cuadra para que no saliera. La noticia corrió a toda velocidad por la aldea, y los vecinos fueron a casa de los dos hombres para felicitarlos. Era una gran suerte que ese potro salvaje fuera a parar a su establo. Si lo vendieran, podrían sacar una fortuna. Y todos los amigos decían: «¡Pero qué buena suerte!». A lo que el labrador respondía: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». Nadie realmente entendió esas palabras. Pero sucedió que a los pocos días, el caballo, que era fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Esta vez, los vecinos quisieron transmitir sus condolencias. «Vaya mala suerte». Y de nuevo, el hombre replicó: «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?». Una semana después, el potro regresó de las montañas y encima traía consigo un montón de caballos más. Los estaba guiando hacia el establo, donde sabía que encontrarían alimento. Los vecinos no se lo podían creer. Si ya iba a sacar buena tajada con solo un potro, imagínate ahora con todos. «¡Qué buena suerte!», decían. «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». El hombre tenía que estar mal de la cabeza. Que el azar te lleve 40 caballos a la puerta de tu casa sin pagar un céntimo es buena suerte, indiscutiblemente. Al día siguiente, el hijo del labrador intentó domar aquel potrillo, el guía de todos, pues si lo domaba él, el resto no intentaría escapar del establo. Ah, pero por algo era un líder, no se andaba con tonterías. Así que en cuanto el joven intentó montarlo, se sacudió fuertemente y lo lanzó por los aires. El chaval quedó hecho polvo, con varias fracturas en todo el cuerpo. Naturalmente, todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia, excepto su padre, que decía: «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?». Y es que unas semanas más tarde, una guerra estalló en tierras próximas y el ejército entró en el poblado buscando nuevos soldados. Fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo malherido del labrador, lo dejaron tranquilo y siguieron su camino. Muchos jóvenes fueron llevados a la guerra ese mismo día, muchísimos, y sus familiares, al conocer la noticia del hijo del campesino, fueron a su casa a expresar su alegría. «Es usted muy afortunado, lo sabe, ¿verdad? ¡Qué suerte tiene!». A lo que el labrador, muy sabio, respondió: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». Muy claro cómo el cuento tiene esta capacidad de ilustrar la situación, y seguramente si vamos haciendo memoria en momentos personales podemos decir esto también: buena suerte, mala suerte, quién sabe, cómo Dios se va haciendo presente y se manifiesta en distintas respuestas, situaciones de nuestra vida, Ceci. Tal cual, tal cual. Por eso aprender estas cosas es lo que nos cuesta, pero es lo que nos pacifica también, y puede bajar un poco lo que pasa en sociedad, ¿no es cierto?, donde nos enojamos todo el tiempo. Parece como que es una respuesta automática, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Bueno, están llegando muchos mensajes, Ceci, muchos agradeciendo también lo que estás compartiendo. Vamos a leer algunos, como decía, nos queda poco tiempo y sabemos que también tenés mucho más para compartir. Silvia y Carlos de Cava se comunica, dice: maravillosas palabras, experiencias, en este caso tuya, Ceci. Dice, si solo se quedaron enganchados con la expresión «si solo nos sacamos la foto» o saludamos al cura y dejamos de lado al último de los hermanos, ¿no? Nos comparte una experiencia similar que ha vivido en torno a esa imagen que nos traías, respecto a un amigo con una discapacidad, ¿no? Dice: experiencias que no impiden enojos, pero sí los tenemos presentes sin dudas. Recordamos que el amor de Dios sana. Por aquí también Isabel, desde Córdoba Capital, acerca su mensaje. Dice: ojalá ante el enojo nos podamos preguntar, como nos decía San Alberto Hurtado, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Que Jesús, con su modo, sea el centro de nuestras vidas. Muchas gracias por tocar este tema y regalarnos tan hermoso programa, dice Isabel.
Bueno, por acá otro mensaje, dice hermoso tema, la verdad el enojo hace mucho mal, enferma y envejece. Yo estuve muy enojada con una persona muy cercana y le deseaba lo peor, pero por el amor inmenso de Dios me fue moldeando, calmó tanto dolor, hoy no nos hablamos, pero le deseo lo mejor y no me siento capaz de hacerle daño. Muchas gracias por este tema. Por aquí también. Bueno, Sí, no, adelante, está bien. Ceci. Seguí, Belén. Compartimos uno más. Gloria, dice ella, tengo un rol de responsabilidad en un movimiento eclesial de Córdoba y cada día hago las letanías de la humildad para que el Espíritu Santo me asista para ser justa y no utilizar mi lugar en el equipo para hacer la voluntad de Dios, para hacer mi voluntad allí en ese lugar. Y digo que no me duela ser no reconocida y que los demás sean más tenidos en cuenta que yo. Nos dice esto Gloria y a su vez nos pide que repitamos el nombre de quien nos acompaña hoy y los medios de comunicación, cómo buscarte en el canal de YouTube, así que a ella le recordamos que estamos compartiendo el espacio junto a María Cecilia Jaurrieta y que en unos minutos, Ceci, seguramente recordarás las vías de contacto que siempre están disponibles. Sí, cómo no. Mi celular es 11 5042 0374 y mi correo electrónico es espacio Juan23, así todo corrido y 23 con número, @gmail.com. Quizás el comentario que yo te interrumpí, Belén, sí. Discúlpame, me surgió de San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque San Francisco en uno de sus escritos dice que si no podemos amar a alguien, por lo menos que no le hagamos el mal. O sea, y es lo que decía esta persona, o sea, este oyente, porque nosotros a veces también en una actitud perfeccionista quisiéramos amar a todo el mundo y realmente hay cuestiones de piel, cuestiones de historia, cuestiones de muchas cosas que, bueno, uno les desea que esas personas sean lo mejor posible, no aspira a que le pidan que a uno le pidan perdón por los errores que han cometido con uno ni nada, pero no le tenemos que devolver el mal que nos han hecho con algo malo, sino, y eso lo dice San Francisco muy clarito, por lo menos que no les hagan el mal, y se lo decía a sus hermanos de comunidad. En las comunidades pasan estas cosas, no son comunidades de seres perfectos, sino somos todos frágiles y tenemos nuestra parte vulnerable, ¿no es cierto? El asunto es poder dar vuelta a la página, aceptarnos como somos y caminar con nuestras fragilidades, y entonces nos va a ser más fácil comprender las fragilidades del otro. Creo que nos has dado muchísimas herramientas hoy, Ceci, para seguir trabajando estas cuestiones. Sabemos que han quedado algunos puntos importantes también, pero bueno, la buena noticia es que nos volvemos a encontrar la semana que viene para seguir compartiendo juntos. Sí, cómo no, y me despido con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les había dicho que siempre les iba a traer un versículo? El hombre impulsivo provoca peleas, el hombre